Welcome to Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar la ecuación estándar de una elipse. Lo primero que debemos reconocer sobre la ecuación es que el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación y por lo tanto el elipse tendrá un eje vertical mayor. Una manera fácil de recordar esto es que, desde que el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación y el eje y es vertical, el elipse tendrá un eje vertical mayor. Si el denominador más grande estaba bajo la parte 10 de la ecuación desde que el eje X es horizontal, el elipse tendría un eje mayor horizontal. Pero otra vez, en este caso nuestra ecuación está en este formulario. Desde que A siempre es mayor que B, y por lo tanto A cuadrado es mayor que B cuadrado. Así que esto nos dice que A cuadrado debe ser igual a 36. Vamos a utilizar el valor positivo de A para ayudar a graficar el elipse, y desde A cuadrado igual 36. Sabemos A igual 6 desde 6 cuadrados igual 36. Nuestro otro denominador va a ser cuadrado, así que en esta ecuación B cuadrado igual 4 y otra vez. Vamos a utilizar el valor positivo de B para ayudar a graficar el elipsis o B igual 2 desde 2 cuadrados igual 4. A continuación, el centro del elipse tendrá coordenadas, pero desde que nuestros numeradores son x cuadrados, y cuadrados que significa que y k son 0, y por lo tanto el centro del elipse está en el origen con las coordenadas. Vamos adelante y trace el centro, y ahora utilizaremos el valor de A y B para encontrar los puntos del eje principal, a menudo llamados las vértices del elipse, y también los puntos del eje menor. Mirando nuestras notas, si empezamos en el centro de elipse, aviso como los entornos del eje principal son unidades a arriba y unidades a por debajo del centro. Lo que significa desde A igual 6 desde el centro. Si subimos 6 unidades tendremos una puntada del eje principal, y si bajamos 6 unidades del centro tendremos la otra punta del eje principal. De nuevo, subiremos y bajaremos del centro porque tenemos un eje principal vertical. Así las coordenadas de los dos puntos del eje principal serían y. Y para encontrar los endpoints del eje menor a partir del centro, aviso como los endpoints serían unidades B a la derecha e izquierda del centro desde que tenemos un eje menor horizontal. Y desde B igual 2. Comenzando en el centro, esto sería un punto de entrada del eje menor, y este sería el punto de entrada del eje menor. Aviso, estos puntos son dos unidades del centro, así que el endpoint del eje menor será Wald. Y quiero mencionar que en la mayoría de los casos los libros de texto se refieren a las vértices de una elipse, como los dos entregas del eje principal, pero ocasionalmente todos los 4 de estos puntos se llaman vértices, significando ambos los enfoques del eje mayor y menor pueden ser referidos como verticales. Ahora se pide que encontremos las coordenadas de la fosa y cuáles son los dos puntos fijos dentro de la elipse, o este punto aquí y este punto aquí. Aviso como estos puntos están en el eje principal, y son unidades C sobre y abajo del centro. Desde que tenemos un eje vertical mayor, y podemos encontrar el valor de C utilizando la ecuación A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, porque sabemos que A cuadrado es igual a 36 y B cuadrado igual 4. Vamos adelante y encuentre C en la próxima diapositiva. Otra vez sabemos A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Vamos adelante y resuelve esta ecuación para C cuadrado restando B cuadrado en ambos lados, que nos daría C cuadrado igual a cuadrado, B cuadrado, y ahora realizando sustitución C cuadrado igual a cuadrado, que es 36, B cuadrado cuando es 4. Así que tenemos C cuadrado igual 32. Otra vez estamos preocupados por el valor positivo de C, así que tomaremos el principio raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Así tenemos C igual a la raíz cuadrada de 32, pero esto se simplifica desde 32 hexasiemens igual a 16 por 2. Así que podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 16 por 2, pero la raíz cuadrada de 16 hexasiemens 4, tenemos C igual 4 raíz cuadrada 2.
Ahora porque vamos a utilizar este valor para graficar puntos en el plano coordinado vamos y obtenemos una aproximación decimal. Esto es aproximadamente 5.657. Lo que significa volver a nuestro gráfico desde que tenemos un eje mayor vertical los dos foci. Será aproximadamente 5.657 unidades por encima y por debajo del centro. Así que un enfoque sería aproximadamente aquí aviso muy cerca del endpoint del eje principal y el otro enfoque estarían aproximadamente aquí aproximadamente 5.657 unidades debajo del centro. Cuando damos las coordenadas del foci vamos a seguir adelante y utilizar los valores exactos. Un enfoque tendría coordenadas y el otro enfoque sería de nuevo, encontramos c igual 4 raíz cuadrada 2 que fue aproximadamente 5.657. Lo último que nos piden hacer es encontrar la excentricidad de elipse donde la excentricidad igual c dividido por a para un elipse, este valor es siempre entre 0 y 1. Si el valor está más cerca de 0, el elipse es más circular si el valor está más cerca de 1, el elipse está más largo. Así que para este ejemplo la excentricidad igual c dividida por a o 4 root cuadrado 2 dividido por 6, simplificando 4 y 6 son un factor común de 2. Que sería 2 root cuadrado 2 dividido por 3. De nuevo, es útil tener una aproximación decimal para esto. Esto va a ser aproximadamente 0.943. Ahora vamos adelante y gráfica el elipse. Pasará a través de la punta del eje mayor y menor y parecería algo así. De nuevo, tenemos un eje vertical mayor, que es este eje aquí, y el eje más pequeño es el eje menor aquí. Donde la longitud del eje principal esta distancia aquí sería igual a 2a. La longitud del eje menor o esta distancia aquí sería igual a 2b y la distancia del centro al foci es igual a 2 unidades. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.